Marcos 3, versículo 1, dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Eso vamos hoy día a ir en nuestra predicación que tenemos de el Evangelio de Marcos. Hermanos, estamos viendo y hemos visto cómo la palabra del Señor nos lleva a confrontar la ley, a cómo confrontar la religiosidad. Alguien puede decir, de nuevo volver a lo mismo, pero el texto nos lleva de nuevo a lo mismo. La semana pasada, ¿cierto?, estábamos viendo que le preguntaban al Señor del ayuno. Le preguntaron al Señor por qué sanó un hombre paralítico en un día sábado, por qué los discípulos no ayunaban, por qué comían trigo y no guardaban el reposo. ¿Se acuerdan que los fariseos tenían eso muy estricto de guardar el día de reposo por sobre el bienestar de las personas? Lo que vimos la semana pasada es que la Biblia nos muestra que el bienestar del hombre, del ser humano, estaba por sobre las restricciones ilógicas que había puesto la ley, en este caso el Talmud. Porque no era la ley, sino eran nuevas leyes que los judíos habían puesto. En realidad son más de 600 leyes sobre los 10 mandamientos. Era muy pesado de llevar. Pero Jesús nos va a llevar de nuevo, porque el texto dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Significa que el sábado pasado estuvo ahí, tuvo ese problema, pero vuelve el Señor a entrar y los fariseos siguen en esta obstinación de poner a Jesús en aprietos contra la ley, porque así podían juzgarle y apedrearle en el fondo. Eso es lo que buscaban, era eliminar a Jesús de todo lo que pudiera significar una nueva manera de interpretar la ley. Y aquí hay que tener en claro algo, que Jesús no viene a derogar, dice el texto bíblico. Él nos viene a abolir, nos viene a sacar la ley, sino viene a darle cumplimiento, un cumplimiento real. Pero Jesús choca con ellos, viene a confrontarlos, viene a hacer una colisión, podríamos decir, con el sistema religioso. El sistema religioso que estaba basado básicamente en estructuras de poder basadas en las obras, en el mérito propio. Jesús lo va a decir. Los fariseos les gusta orar en público, alardear de su palabrería para que la gente diga qué buenos que son ellos. Les gusta alardear de su santidad para mostrarse superiormente moral a cualquier otra persona. Por eso Jesús los viene a confrontar desde la postura que Él es el Hijo de Dios, mostrándonos en la predicación pasada de que Él es el Dios del sábado, mostrándonos, ¿cierto?, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra y todas las cosas en 6 días, y el séptimo Dios dijo: lo voy a descansar, para dar reposo a los hombres también. Pero Jesús nos muestra esto. Jesús viene a mostrar las luces y la luz de Él sobre las sombras que encontramos en el Antiguo Testamento. Hebreo nos va a decir eso, que todo lo que vemos, lo que vimos en el Antiguo Testamento y lo que leemos del Antiguo Testamento son solo sombras de lo que Jesús iba a hacer. Porque Jesús viene a mostrarnos un nuevo descanso para nosotros, ya no solo un sábado, sino una vida de descanso espiritual en Él. Jesús nos dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero el Señor viene a confrontar esta religiosidad que les venía diciendo, porque estaba basada en estructuras de poder, basadas en la
autorrealización en el poder basado en creerme superior a los demás moralmente y en mirar en menos a cualquier otra persona. Y ahí hablábamos de un orgullo espiritual, creerse superiores a otros. Es un ejercicio de autoexaltación con corazones corruptos en el fondo. Jesús le va a decir a ellos, sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan? Por fuera están muy lindos y representan muchas cosas para la sociedad, pero por dentro están muy lejos de Dios. Bueno, Jesús viene a proponernos otro modelo, que es la gracia de Dios, ¿cierto? Que reconoce y que se autorreconoce, pero nos invita a nosotros a reconocer nuestra indignidad humana y reconocer también nuestra dependencia absoluta de Dios a través de la humildad. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿cierto? Lo tenemos claro, la doctrina de la gracia, la doctrina de las obras que los judíos querían plantear. Pero Jesús viene a mostrar un verdadero modelo de identidad que nosotros debiéramos tener en nuestras vidas. Porque Jesús, en medio de la sinagoga, ¿se acuerdan que la sinagoga significa congregación, donde se congrega la gente? La misma palabra sinagoga en griego es eclesia y en latín iglesia. Es lo mismo, quiere decir donde se congrega la gente. Y en la sinagoga se hacía el culto similar al nuestro. Había una persona, leía el Talmud y la ley y hacía una exhortación. Lo relevante era la lectura, pero Jesús hace algo distinto. Y es el verdadero modelo que Él nos invita a que nosotros imitemos. Porque en medio de toda esa gente vemos a un hombre que tenía una mano seca. Tenía una discapacidad, podríamos decir, manual, porque le faltaba una mano. Era un hombre que no podía trabajar en un contexto donde todo era manual, no había muchas cosas mecánicas, ni tampoco tecnológicas, pero en un contexto donde todo es manual, era un hombre que tenía una discapacidad y que no se veía en medio de la multitud. Pero es interesante ver esto, porque la persona estaba en la sinagoga y no era un extraño para las personas que estaban ahí. Dice que los fariseos estaban al lado de él, molestándolo, estaban al lado de él, instigándole para ver si Jesús lo sanaba. El problema para los fariseos no era el hombre de la mano seca, el problema para los fariseos era que Jesús hiciera algo. Para la gente que estaba en la sinagoga, el hombre de la mano seca no era un extraño, no era un desconocido. Por eso Jesús nos va a mostrar esta acción sobre él. Dice que lo acechaban para ver si haría algo. Estaban del lado, no del enfermo, estaban del lado de culpar a Jesús. Lo interesante aquí es que Jesús pone en el centro de todo el mensaje a un hombre con una discapacidad. Jesús podría haber puesto en el centro su moralidad, podría haber puesto en el centro su capacidad de sanar y podría haber puesto en el centro muchas afirmaciones que él podría haber dado a los fariseos. Recordemos que Jesús es un maestro de la palabra, por eso le dicen rabí, también le dicen maestro, pero aún así el Señor pone en el centro de toda la situación a un hombre con una discapacidad. Jesús viene a establecer un nuevo pensamiento ante los problemas que tiene la humanidad. Y es que no va a existir neutralidad moral ante el sufrimiento humano. Queridos hermanos, para los fariseos era común tener un hombre con una enfermedad y hacerse el leso, olvidarse de él y hacerlos invisibles para el resto del tiempo. No eran un problema para los fariseos tener gente con problemas dentro de la iglesia. Cada uno verá cómo se solucionan sus problemas. Jesús viene a mostrarnos algo distinto. Hermanos, el omitir el bien, aquí es como una frase, pero el omitir el bien, el omitir
el ser neutrales ante el sufrimiento, el no desear el bien al otro, puede hacer que nosotros, en esencia, también deseemos el mal. Eso es lo que nos quiere mostrar el Señor. No por no hacer nada, estamos bien. Nos gustaría eso, ¿cierto? Nos gustaría no hacer nada para no molestar a nadie. Y caemos en esta idea de Confucio, ¿cierto? Que dice, no hagas a los demás como te gustaría que no te hagan a ti, ¿cierto? ¿Qué dice Jesús en la regla de oro? Haz a los demás como te gustaría que te hagan. Por eso, hermanos, el omitir el bien que se puede hacer a alguien también es un acto de desear el mal o hacer el mal. Teniendo la posibilidad de hacer el bien y no hacerlo, también es pecado. Jesús establece esta exigencia y que no va a existir neutralidad moral ante el sufrimiento humano. El problema de los fariseos era ese. El problema de ellos es que preferían el descanso sabatino antes de hacer el bien a los demás. Por eso el verdadero problema que el Señor nos muestra hoy día y pone en el centro al hombre de la mano seca es que el problema no era el hombre de la mano seca, eran los corazones secos, arruinados de los fariseos. Cuando nosotros pensamos que el problema puede ser otro y culpamos a otro por nuestra manera de vivir, en realidad estamos proyectando lo que nosotros somos realmente. Nosotros vemos aquí a Jesús, primero visibilizando a un hombre con una discapacidad, trayéndolo al centro, poniendo sus sentimientos también al Señor ante los problemas que se están presentando. ¿Cierto? Vemos a un Jesús que mira al hombre que está con la mano seca, pero que también el Señor mira a los de corazón seco. Y el Señor se entristece y se enoja, porque no ven el dolor del otro, sino más bien ven su deseo de que se hagan las cosas como ellos quieren. Deseaban el mal, y aquí lo podemos decir, deseaban el mal en nombre de Dios. Y eso no puede ser, hermanos. Hoy día, hermanos, en un contexto violento que tiene el mundo, nosotros vemos distintos patrones de gente orando por las guerras, orando por el mal, en el nombre de Dios. La Biblia nos va a mostrar que no tenemos que tener un corazón deseoso del mal, y menos ponerlo en nombre de Dios. ¿Cuál es el problema que el Señor nos muestra aquí? Es la dureza del corazón. Es un corazón cerrado, una mente cerrada, a la luz de la revelación de Cristo, a la luz de la revelación de Dios. Los fariseos tienen su mente cerrada. Desean el mal, desean que Jesús fracase en nombre de Dios para poder sacrificarlo, golpearlo, porque el castigo era la lapidación, tirarle piedra, en nombre de Dios. Hermanos, es lo peor que podemos hacer, que en el nombre de Dios nosotros le deseemos el mal a alguien. A veces tomamos textos del Antiguo Testamento y deseamos el mal a través del castigo de Dios. Y esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. La dureza del corazón se va a manifestar por una moralidad alta, donde nosotros creemos que somos superiores a los demás y que los demás merecen un castigo que Dios tiene que darles a ellos. No reconociendo quiénes somos nosotros delante de Dios. Que lo único que hoy día tenemos es por la gracia del Señor. No es por nuestras buenas capacidades humanas, sino ha sido la gracia de Dios. Esta mente cerrada a la luz, cerrada a la revelación, ciega nuestros corazones. Nos hace mal. Un corazón que ha perdido la empatía por el otro. No tiene dolor, no siente nada por el que sufre.
Hermanos, como iglesia, nuestro corazón tiene que ser empático con los que sufren hoy día en medio de nosotros. Hoy día tenemos un caso, un hermano que está hospitalizado por ser operado. Nuestro corazón tiene que estar ahí en nuestro pensamiento con nuestro hermano, orando, clamando a Dios para que tenga misericordia de él, siendo empáticos con el dolor de nuestros hermanos, visibilizando a los que sufren en medio de la congregación, visibilizando a los que sufren en medio de los lugares donde estamos y proponiendo una acción de Dios para ellos, de misericordia. Prefiero no perdonar antes que sanar. ¿Cuántas veces somos así? Cerramos el corazón. Prefiero no perdonar para que la otra persona sienta que me hizo un daño. Para que lo sienta, ¿cierto? Y pueden pasar años tras años circulando y doliéndose con un corazón cerrado, duro, con una mente cerrada y un corazón que ha perdido la empatía por no perdonar. Prefiero mantener el enojo y no darle la razón. Hermanos, antes de que nosotros propongamos y digamos textos bíblicos y pretendamos mostrar una religiosidad abundante en nuestra vida, debiéramos tener una mente abierta a lo que Jesús está diciéndonos en nuestras vidas. No olvidemos la palabra de Dios para nosotros, lo que Jesús vino a mostrarnos, que es una contraposición a todos los poderes humanos. El perdón no es cuando me convenga a mí. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. ¿Pero qué quiere decir eso en números? Es un número, ¿cierto? En la tradición judía significa, tengo que perdonar todas las veces que sea necesario. Hermanos, ¿podemos cerrar nuestro corazón a eso? Sí. ¿Son palabras de Jesús? Sí. ¿Es una revelación de Jesús? Sí. ¿Nos cerramos a eso? Sí, también nos cerramos. Porque no queremos perdonar. Preferimos el enojo, preferimos la victimización. ¿Es fácil caer en la victimización? Sí. Yo tengo esto, nadie me quiere, nadie me aguanta, pero no perdonamos, no abrazamos, no somos buenos cristianos. Y generamos en nosotros un corazón duro y cerrado, como los fariseos. Teniendo al hombre con la mano seca ahí, con sufrimiento, ellos están más preocupados de que matar a Jesús y culparlo a él y ver dónde va a caer él. Por eso el Señor nos manda a tener una nueva mirada en la vida cristiana. Hermanos, dice la palabra del Señor, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, dice el texto, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina esa frase? Y hallaréis descanso. ¿Cuándo hallamos descanso en el Señor? Cuando aprendemos a ser humildes, cuando aprendemos a ser mansos, hallamos descanso en el Señor. Cuando nos reconocemos delante de Dios que no somos los... Hermanos, aquí nos reconocemos delante de Dios que no somos perfectos, que nos equivocamos, que no abrazamos a nuestro hermano, que no lo perdonamos, que no dejamos el pecado atrás, que no dejamos el rencor. Bueno, lo que hace Jesús primero es visibilizar, ¿cierto? Confronta la necesidad humana en vez de ignorarla, la confronta y el Señor no solamente muestra su amor, sino que hace que esta persona extienda la mano. Ve el texto bíblico y dice, extiende la mano a una persona que tiene una mano atrofiada. Ahora, espiritualmente, ¿cómo podríamos ver esto? El Señor también nos invita a mostrar nuestro problema. Ese que tenemos así, cerradito, que no lo queremos sanar. Tenemos el corazón ahí con cosas que han cerrado nuestro corazón, nuestra mente ha sido cerrada.
nuestro corazón ha perdido la empatía y ahí estamos. Pero el Señor nos invita y nos dice, ven acá al centro y extiende tu mano. El Señor nos invita a mostrar nuestros problemas, a mostrar nuestra enfermedad. ¿Delante de quién? Delante de todo. Visibilizar quiénes somos realmente. Que por fe el Señor nos invita a mover nuestras manos en un esfuerzo y un deseo de ser como el Señor. Hermanos, Jesús restaura al enfermo, mueve la mano y visibiliza la necesidad nuestra. El Señor vuelve al estado original el problema en el que estaba viviendo. Muchas veces nosotros, hermanos, caemos en eso. Y podemos caer en un corazón duro como los fariseos, invisibilizando nuestro problema y volviendo a las buenas obras como lo que nosotros realmente somos. Hermanos, podríamos nosotros ponernos como ejemplo a los demás. Pero el Señor nos invita hoy día, hermanos, a abrir nuestro corazón y en un esfuerzo también, porque imagine al hombre de la mano seca, primero el Señor lo pone en el centro del lugar y lo invita a abrir la mano. Asimismo el Señor nos invita a nosotros a abrir nuestro corazón, que muchas veces está seco e invisibilizado. Pero el Señor nos invita a abrir nuestro corazón. Quisiera terminar aquí con algunas reflexiones pequeñas del texto. El Señor nos está confrontando a nuestra religiosidad. La semana pasada, ¿cierto? Hoy día el texto vuelve. No es que yo, hermanos, se me ocurre predicar, yo como voy texto a texto, el texto nos vuelve a hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a que pongamos realmente a prueba nuestra religiosidad. Que pongamos a prueba lo que la palabra del Señor nos está mostrando en nuestra vida. ¿Es verdadera nuestra religiosidad? Como dice Santiago, la verdadera religión es la religión santa, es la que tiene empatía con su hermano, la que tiene un corazón limpio, pero que ama al otro. Queridos hermanos, el Señor nos invita a poner a prueba nuestra religiosidad. ¿Cómo? Usted puede ser muy buen bautista y puede ser muy buen evangélico, pero Primera de Juan va a decir, si no amas a tu hermano, no eres de Dios. No lo digo yo. Dice Primera de Juan, si no amas a tu hermano, no eres de Dios. ¿Cómo conocerán que somos hijos de Dios? Dice que nos amemos unos a otros. ¿Dónde está la evidencia de un cristiano? Va a decir Primera de Juan. En que amemos a nuestro hermano. Hermanos, ¿cómo podemos poner a prueba nuestra verdadera fe en Jesús? En que amemos a nuestros hermanos. Jesús nos confronta a la ceguera religiosa, a los corazones duros. El Señor nos confronta, el Señor nos pone a prueba con la necesidad humana. En medio de nosotros nos cerramos los ojos y nos preocupamos de nosotros nomás y nos olvidamos de nuestros hermanos que puedan estar sufriendo alguna necesidad, que lo vean los otros que tienen más tiempo, podríamos decir. Pero el Señor nos confronta y nos dice, ¿realmente ama a tu hermano? Y nosotros, ¿qué le vamos a decir al Señor? Señor, yo lo amo. Y la pregunta que nos va a decir después, ¿lo perdonaste? ¿Y qué le diríamos al Señor? ¿Lo has amado a tu hermano? ¿Lo has puesto delante? ¿Le has pedido que extienda la mano para que tú puedas ayudarlo? El Señor nos confronta porque podemos estar ciegos espirituales como los fariseos y estar más preocupados de lo religioso, de cómo se ora, de cuánto se canta, de cómo se hacen las cosas, de cómo predica el pastor, y más preocupados del rito que si realmente amamos a los demás. Por eso, hermanos, el Señor nos confronta y que no perdamos nuestra visión y que el Señor abra nuestros ojos para que podamos convertir esta fe que tenemos en un arma contra la insensibilidad. La fe que nosotros tenemos
tiene que estar basada en la misericordia y el amor de Dios, no en ninguna otra acción. ¿Cuál es el remedio para la ceguera espiritual? Reconocer nuestros pecados, reconocer quiénes somos, reconocer nuestra maldad, reconocer que nosotros no somos perfectos, que nos equivocamos, reconocer que el Señor nos ha perdonado y como nos ha perdonado podemos perdonar, reconocer que Dios tiene misericordia de nosotros y poder decir estas palabras cuando dice Jesús en la oración: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona mis pecados como yo perdono a quienes me han ofendido. La fe es una acción de obediencia también, hermanos. El hombre con este problema pasó adelante, extendió la mano, pero también la fe es un acto de obediencia, de extender lo que está mal en nuestra vida, de abrir, exponer a Jesús a través del reconocimiento de nuestra vida lo que está mal. Si en nuestra vida hay rencor, si en nuestra vida hay falta de perdón, si en nuestra vida hay algo que no nos deja amar, exponerlo a los pies de Cristo y decirlo: aquí está mi corazón seco o mi mano seca, Señor. Reconocer delante de Dios, reconocer delante de Dios quiénes somos. Por eso la fe es una acción de levantarnos de nuestro lugar con nuestros problemas y presentárselo, como el hombre de la mano seca le dijo Jesús: extiende tu mano. Asimismo el Señor nos dice a cada uno de nosotros hoy día: si tu problema religioso es que estás más preocupado del rito religioso, antes de amar a tu hermano, extiende tu corazón. El Señor lo puede sanar hoy día. ¿Estamos dispuestos a renunciar, hermanos, a nuestros miedos, a nuestras dudas? Pero por sobre todo, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestros pecados? ¿O aún los seguimos acariciando en nuestro corazón? Hermanos queridos, ¿qué pasó con los fariseos? Miren, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Los fariseos, en vez de perdonar o amar, reconocer en Jesús al sanador. Por eso Jesús les dice: ¿acaso el sábado se puede hacer el bien, no se puede hacer el mal? ¿Se puede sanar o no? ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos estaban enojados porque el Señor iba a sanar a alguien. Estaban enojados porque el Señor quería restaurar a alguien. Pero ellos no se daban cuenta que en el último versículo, del versículo 6, dice: ellos se juntaron con los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Eran personas que estaban a favor de César, contra los imperialistas, ¿cierto? Se juntaron contra sus enemigos. Con los romanos se juntaron, con los que deseaban. Se juntaron para aquí. En el día sábado, donde ellos estaban reclamando que no había que sanar, se juntaron para desear la muerte de Jesús. El mal siempre va a actuar de esa manera. No va a importar con quién nos vamos a... El mal no va a buscar y no le va a importar con quién se tiene que alinear para seguir haciendo el mal. Por eso, hermanos, la ceguera espiritual es un problema hoy día. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a reconocer la verdadera espiritualidad en nosotros, a reconocer la verdadera cristiandad en nosotros, a reconocer a Cristo realmente en nosotros. No podemos desear el mal en el nombre de Cristo. No puedo desear la muerte del otro en el nombre de Cristo. No puedo desear que el otro no le vaya bien en el nombre de Cristo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Jesús va a decir: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no solo eso. El Señor va mucho más allá. Incluso el Señor va a decir: amarás a tu enemigo como a ti mismo. El que te desea el mal, le desearás el bien. El verdadero amor cristiano está en el deseo del bien del otro. Desear el bien unos a otros, ¿cierto? No es que nos amemos, andemos abrazando ahí, te amo, ¿cierto? No, el deseo del bien continuo del otro.
el desear que el otro le vaya bien, el desear que el otro conozca a Cristo, el no ser yo una piedra de tropiezo para los nuevos, todo lo contrario, desear que crezcan, que avancen, que sigan creciendo en el Señor. Queridos hermanos, hoy día el Señor nos invita a poner nuestro corazón delante de Él y abrir nuestra alma a Él. El Señor quiere sanarnos, quiere restaurar nuestro corazón seco, quiere invitarnos, hermanos, a tener una verdadera espiritualidad y una verdadera religiosidad a través del amor de Jesús, que todo lo puede. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos a sacar todo rencor de nuestra vida, todo deseo del mal. Ayúdanos a renunciar a la venganza. Ayúdanos a renunciar a cualquier deseo de mal del otro. Ayúdanos a renunciar a cualquier deseo de perdón que queremos que nos hagan. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a amar, a desearle el bien a nuestros hermanos, a todas las personas que están a nuestro alrededor, para que vean que Cristo vive en nosotros. Te pedimos, Señor, que en este día nos bendigas por tu palabra en nuestros corazones. Es dura esta palabra, Señor, porque nos confronta nuestros corazones cuando no somos realmente cristianos y deseamos el mal del otro. Señor Jesús, bendícenos por medio de tu palabra en este día y ayúdanos a hacer la luz que este mundo necesita a través del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén.